Hola y bienvenido a este podcast, La Neurona Consciente. Yo soy Flavia, médico residente en psiquiatría y neurología, y tanto si eres nueva por aquí como si eres una de nuestras oyentes habituales, bienvenida y gracias por participar en este espacio conmigo en el que trataremos temas relacionados con el mindfulness, desarrollo personal y psicología cognitivo-conductual con el fin de mejorar tu bienestar general y prestarte las herramientas que te ayuden a navegar la realidad sin perderte a ti misma. Bueno, y en el episodio de hoy no vengo sola como de costumbre, sino que he traído a un buen amigo y compañero de podcast, que es Arturo Díaz, el creador del podcast Emergente. Y juntos queríamos hablar hoy un poco del concepto de la autenticidad, el concepto de saber un poco quiénes que somos en realidad y por qué nos alejamos tanto de, este núcleo que está ahí dentro al fin y al cabo. ¿Verdad, Arturo? Sí, muchas gracias por la invitación, Flavia. Un placer estar por aquí compartiendo este espacio y disfrutar una muy buena conversación que es lo que más me gusta hacer y muchas gracias por la invitación. Sí, con mucho gusto. Ya hemos estado casi aquí 2 horas. Ya platicando de muchos temas y ni siquiera estamos grabando nada. Se nos va a ir el tiempo seguro, pero bueno, yo con mucho gusto llevábamos ya mucho tiempo queriendo sentarnos en esta mesa a conversar, así que estoy muy contenta de que ya por fin hayamos encontrado un día. Sí, totalmente. Y hay muchos temas que podemos platicar, entonces vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es eso que todos tenemos dentro, Arturo? ¿Qué es ese yo emergente? ¿Qué es esa yo auténtica que está pidiendo a voces salir? Claro, y eso que dices, el yo emergente, o al que le llamo yo el yo emergente, que también se le puede decir tu yo superior, tu máximo potencial, se le puede decir de muchas maneras. Es una muy buena pregunta porque creo que por muchos años civilizaciones se han tratado de hacer esa pregunta que se reduce o se puede reducir a quiénes somos. Y la respuesta que tenemos a esa pregunta es lo que nos lleva a tomar ciertas acciones, a sentirnos de cierta manera y actuar. Y ese cómo actuamos como consecuencia es el mundo que tenemos. Entonces la respuesta que le demos al quiénes somos, quién soy, transforma mi mundo, y la que colectivamente le demos transforma el mundo entero como sociedad. ¿Qué respuesta le damos a quienes somos? Lamentablemente creo que en gran parte hemos pasado por muchos años definiendo el quién soy como una máquina que simplemente tiene que cumplir con su labor dentro de una máquina más grande y que no importa porque puede ser cambiable y llega otro a sustituirte, y perdemos todo ese valor y toda esa esencia de quién realmente somos. Para mí ese yo emergente cambia y evoluciona todo el tiempo, depende de dónde estás y lo que has avanzado y crecido en tu propio viaje, pero está ahí, todo lo tenemos ahí, y por eso le llamo yo emergente y por eso se llama Emergente el podcast, porque creo que dentro de todos nosotros hay una esencia, hay un yo verdadero, hay un yo emergente que quiere salir y que ya está ahí, simplemente no hemos aprendido a darle el espacio y escucharlo para poder encontrar esa respuesta y poder convertirnos en quien realmente somos. Qué bonito, ¿no? O sea, el aceptar que ya está ahí. Que es que hasta hemos llegado a un punto en el que siempre seguimos buscando hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? Claro. ¿Cómo podemos completarnos? ¿Cómo podemos ser mejores? Incluso hay un movimiento, ¿no? Dentro de el autodesarrollo del nunca soy bastante, siempre tengo que estar mejorándome. Pero a lo mejor llega un punto en el que podemos aceptarnos y reconocer que dentro de todas esas capas que se han ido formando, ya sea por vivencias, creencias que hemos adquirido, ¿verdad?, por nuestra familia, nuestro entorno, la educación que hemos recibido, que nos han ido frenando, pero también tenían la función tan importante que es de protegernos. Claro, y dentro de esas capas está, pues, lo que realmente somos. Totalmente, y creo que diste el clavo ahí con la parte de las creencias, que también le llamo los programas, y son esas capas que precisamente mencionas, sí, que todos tenemos.
todos tenemos programación, todos tenemos capas y que en realidad eso es lo que tú llamas quién tú eres con tu propio nombre, a lo que yo llamo Arturo, a lo que mi familia, mis amigos llaman Arturo, es en 90%, por ponerle un número, una serie de programas que he adquirido desde que soy pequeño. Y si te vas a la ciencia, pues los primeros años de vida estamos totalmente absorbiendo todo nuestro entorno y eso va creando gran parte de nuestra personalidad. Sí. Y al final del día son esos programas, esas creencias que moldean quién yo soy, lo que definimos como nuestra persona, y eso es precisamente lo opuesto o el otro lado de la moneda del yo emergente. Sí. ¿Qué razón tienes cuando lo llamas y dices lo que definimos como nuestra persona, ¿no? Como ese carácter que hemos decidido aceptar y que está condicionado por lo que otros esperan, ¿no? Entonces nos movemos muchas veces condicionadas por el miedo a lo que otros piensen, a no atrever a expresarnos diciendo lo que de verdad nos mueve, ¿no? Lo que de verdad nos interesa. ¿Cuántas veces quedas con alguien por compromiso cuando no te apetece salir de tu casa, ¿no? Y a lo mejor puedes tener algo legítimamente mejor que hacer que, yo qué sé, que irte otra vez al bar de turno o yo qué sé. Pero sí, en plan, en ese momento en el que decidimos que se acabó de poner capas y que queremos abandonar el camino del miedo, hay que llenarse de valor porque significa abrirnos a ser vulnerables, a exponernos sin lo que nos protege. Totalmente. Y da miedo. Sí, pero al final es el único camino para crecer, ¿no? O sea, en este camino en el que todos estamos, puedes elegir dos cosas. O ante una situación que sea difícil y la vida de por sí ya es difícil, puedes elegir quedarte en el miedo o crecer. Y es una elección, ¿no? Y a pesar de que partamos todos del miedo, conectar con eso que tú eres para transformarlo, ¿verdad? Y creo que es una elección que tenemos en cada momento. Se maximiza y se hace más evidente cuando hay una situación complicada, pero cada momento de nuestra vida, si podemos lograr ser conscientes o identificar nuestros pensamientos y emociones en un mismo día, vamos a ver que cada momento nos da la oportunidad de decir, ¿estoy actuando desde el miedo o estoy actuando desde mi yo emergente? Desde yo realmente soy lo que quiero conseguir. Se vuelve muy complicado de perdido en nuestra sociedad actual tener el entrenamiento suficiente como para darte cuenta de eso constantemente. Claro. Pero está ahí, sucediendo tras bambalinas todo el tiempo. Sí, totalmente. Cuando entras ya en este juego de darte cuenta, ya yo creo que hasta es divertido, ¿no? Cuando dices, vaya, he vuelto a actuar con este patrón porque quería pues agradar a menganita o a menganito, o he vuelto a no decir lo que pensaba, o he vuelto a no sentirme suficiente. Claro, y es muy fácil caer en ese juego. Y gran parte de todos estos momentos de decisión de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo que nos llevan a ser quien ya éramos y no quien queremos ser, son inconscientes. Hay mucho de este proceso que sucede y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y un ejemplo que una vez escuché y lo repito constantemente es que el pez difícilmente se da cuenta que está nadando en agua. Y creo que como personas difícilmente nos damos cuenta en el día a día que estamos actuando, pensando y sintiendo desde una posición de lo que yo aprendí y lo que yo creo que soy, pero no quien realmente soy. Yeah. Y puede sonar un poco loco, filosófico, pero creo que eso es el trabajo que hacemos en gran parte en toda una vida. Sí, aprender a ser quien somos, a desarrollar esa relación y al fin y al cabo ser valientes de aceptarnos y querernos tal cual somos ahora, sin necesidad de cambiarlo, ¿no? Ese es un gran punto lo que acabas de decir, que creo que todo este movimiento de desarrollo personal puede fácilmente convertirse en querer conseguir algo. Algo tóxico, ¿verdad? O incluso querer conseguir, digamos, en este caso, ser tu yo emergente o quien tú crees que puede ser, pero es algo en el futuro y es algo que no puedo ser o conectar hoy. Entonces se convierte en una carrera que no se acaba nunca. Entonces eso que acabas de decir creo que es clave y poder conectar con ese yo emergente hoy. Exacto. En este preciso momento. Porque ya eres. Exacto. Para muchos puede ser como, no, ¿cómo? O sea, todavía no tengo esto, todavía no soy eso. ¿Cómo puedo sentirme bien? ¿Cómo puedo sentirme en amor? ¿Cómo puedo sentir gratitud? Pues bueno, siempre es posible y creo que
hemos entendido la realidad al revés. Creemos que cuando consiga esto voy a poder sentirme de tal manera. De hecho, queremos cosas porque creemos que eso nos va a hacer sentir de cierta manera. Pero creo que es al revés. Muchas veces es falso, ¿verdad? Muchas veces pensamos, no, el día en el que baje 10 kilos me voy a ver perfecta. No, el día... Y entonces me voy a sentir bien. Exacto, ese día me voy a sentir, ¡buah! La chica más atractiva de la habitación, voy a tener confianza como para salir en pantalones cortos, pero de repente te das cuenta que pierdes esos 15 kilos y sigues igual hecha de mierda. Igual, claro, y el ejemplo más claro también lo ves en cuestiones de dinero. O sea, mucha gente que quiere cierta cantidad de dinero y que cuando lo logran dicen, ¿sabe qué? No me siento mejor que antes. Jim Carrey, la frase famosa de Jim Carrey que dice, ojalá que todos consigan la fama del dinero que he conseguido para que te des cuenta que eso no te va a hacer sentir mejor. Y creo que, o sea, hemos creado una sociedad que quiere siempre conseguir allá afuera algo para poder sentirse mejor y que hemos olvidado que eso está dentro. Y te lo digo ahorita muy fácil porque pues en teoría lo entiendo y lo estoy tratando de aplicar en mi vida, pero claro que yo también caigo en este juego de querer encontrar allá afuera lo que... Todos estamos en el mismo camino, atrapados en la rueda del hámster, pensando que damos un paso para adelante y de repente nos damos cuenta de que no salimos, ¿no? Exacto. ¿Y qué hacemos para salir, Arturo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que escuchando adentro, y creo que escuchar adentro, por más trillado que pueda sonar, si eres sincero contigo mismo, puedes ir identificando esos momentos y esas actividades que te llenan, que te hacen sentir pleno, aunque no te remuneran, aunque no sea algo que la sociedad acepta 100% como que eso es lo que tienes que hacer, que tus papás piensan que eso es lo que tienes que hacer, que es lo que se siente bien para ti hacer, que es lo que más disfrutas hacer. Y eso te va dando indicios de por dónde puede ir. Esto es algo súper importante y que se conecta mucho con el autocuidado, y es que muchas veces creemos que tenemos que hacer algo que sea productivo, ¿verdad? Como, bueno, pues no, es que tengo que estar trabajando en este proyecto o tengo que estar escribiendo este libro, pero se nos olvida nutrirnos a nosotros. Y muchas veces ese proceso de nutrirnos, de permitirnos disfrutar en el ahora, nos lleva a entender quién somos de verdad. Totalmente. Sí. Y es un trabajo de todos los días otra vez. Ajá. Es un trabajo de todos los días y que es un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Es estar totalmente, sí. Esa capacidad de observar, de darte cuenta, de ir descubriendo, de ir quitando capas. Y entre más te adentras a encontrar algo que es importante para ti, entre más te adentras a encontrar algo que conecta con tu yo emergente, con tu verdadera esencia, va a dar miedo y se va a sentir muy incómodo. Y ahí es donde la mayoría nos echamos para atrás. Es como, no, ahí no. Pero hay que saber identificar, obviamente, cuando es un miedo que no hay que darle por ahí. Pero ese es el trabajo, saber identificar. Pero muchas veces ese miedo a lo desconocido es lo que nos limita a convertirnos en quien realmente somos. Se va a sentir incómodo y va a dar miedo si entre más te acercas a ser quien tú realmente eres. Me parece que es algo súper interesante. Yo hoy precisamente tenía una hora de sesión con una paciente que obviamente no voy a decir su nombre, pero que tiene muchos problemas en los que se disocia porque ella es incapaz de permitirse sentirse todo lo que es negativo, es incapaz de crear espacio para el autocuidado y al final llega a puntos límites en los que ya no puede más y que le produce tanta ansiedad, sentir esa ansiedad, que se disocia, que significa que se sale de su cuerpo, ¿no? Y es como si no estuviera presente. Y ella se siente muy frustrada cada vez que le pasa esto y dice, oh, Flavia, me ha vuelto a pasar, he vuelto a disociarme, maldita sea, no he sido capaz de actuar. Y me dice, no, pero es que, ¿sabes? En realidad tengo miedo de actuar. Y yo la preguntaba hoy, digo, pero vamos a ver, ¿qué tienes más miedo? ¿De qué tienes más miedo en realidad? ¿De actuar y de sacarte de esa situación o de quedarte en el miedo? ¿Qué es peor, no? Claro, a veces no podemos identificar el miedo del otro lado. Sí. Que si usamos ese miedo de, digamos, de quedarme donde ya estoy, de quedarme en la situación que no me gusta, si utilizamos ese miedo, quizá puede ser
una motivación suficiente como para ir a través del otro miedo. ¿Qué te produce más sufrimiento? ¿Quedarte ahí o crecer? Porque crecer también duele. Sí. Va a doler, sí. Creo que es muy importante que tener a alguien que te pueda ayudar a ver, ok, te va a doler también quedarte donde estás. Entonces, recuérdate eso cuando una gran parte de ti te quiera detener de lograr lo que quieres lograr. Sí, motivarse a ser vulnerable, ¿verdad? A decir, bueno, pues aquí estoy. Que ser vulnerable en realidad para mí significa en gran parte ser quien realmente eres. Claro. Es quitarte esas capas de lo que los demás y tú mismo crees de ti. Te las quitas, entonces eres vulnerable. Estás abriendo todo lo que te protege, quitándote la coraza. Totalmente, y siendo tú. Y que te den golpes. Pues es que puede ser que te den golpes y te da miedo. Y puede ser que pasa muchas veces por algún lado o por el otro, pero también puede ser que la gente diga, qué chingón. O sea, a lo mejor terminan yéndose gente que no necesitabas en tu vida porque estaban ahí en base a lo que ellos querían, que eras tú. Y una vez que te conviertes en quien realmente eres, los que sí conectan con eso van a estar. Y los que sí conectan con eso que no estaban van a llegar. Entonces, es win-win. O sea, no se va a sentir bien en la transición, pero vas a conectar contigo mismo que realmente eres y con las personas que quieren estar con ese verdadero tú. Entonces... Y dices algo muy importante, Arturo, y es que mucha gente se va a ir, pero está bien, eso es lo que queremos. Y lo platicábamos antes, exacto, que puede ser muy incómodo porque a veces eso significa amigos muy cercanos y familia incluso. Sí, cierto. Pero ¿quién va a estar? O sea, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras rodeado de puras personas que están felices de estar contigo y disfrutan cada momento y cada palabra que tú dices? Sí, bueno, ¿y cómo te sentirías tú porque estás feliz y te sientes pleno de estar contigo mismo, ¿no? Que eso es lo que se nos olvida. A veces queremos claro. estar con alguien, pero que, o sea, en nuestro mundo son muy pocas las personas que pueden estar bien consigo mismo la mayoría del tiempo. Sí, aceptar que la soledad no implica estar abandonado. O sea, hay un concepto que es muy interesante, ¿no? En el inglés se puede expresar mejor, que es el solitude y loneliness. Es muy diferente, ¿no? O sea, es como ese espacio que creas para ti o ese espacio en el que estás abandonado, ¿no? Que nadie, ni siquiera tú mismo estás contigo. ¿Y qué hace la diferencia de esas dos? Te pregunto a ti. Si tú estás presente contigo, aceptando. Y al final es una respuesta interna ante la misma situación, ¿no? ¿Cómo hacemos conscientes estas capas? Porque creo que para dejar que se vayan todas y cada una de nosotras tenemos que hacer un viaje muy intenso de reconocerlas. Y eso implica reconocer nuestros fallos, reconocer nuestras heridas y no querer hacer un bypass, ¿no? De ya pasar, soy la Flavia con 329 capas y ya paso a ser aquí una Flavia que brilla, conectada con mi yo superior, divina, ¿no? ¿Y cómo es cuando dices, ostras, hay una capa más, maldita sea, había aprendido esto y vuelve a aparecer? ¿Cómo podemos enfocar ese proceso de seguir identificando qué es lo que nos hace daño y hacernos nosotras mismas responsables de esa capa, ¿no? Son varias cosas las que se me vienen a la mente con lo que estás diciendo. Una que creo que es súper importante es mucho más complicado darnos cuenta nosotros solos. Y muchas veces necesitamos ayuda. Sí. Y no tienes que estar deprimido o tener un problema grave para poder recibir ayuda o simplemente un espejeo de alguien que te pueda ayudar a ver cosas que tú no estás viendo. Sí. Creo que como personas batallamos mucho y es casi imposible ver todo nosotros mismos. Entonces, tener ayuda de alguien, sea terapeuta, dependiendo de lo drástico del problema, o un coach, o alguien que confías mucho que te pueda ayudar y que sepas que tiene conciencia de muchos de estos temas. Sí, un amigo, podcast, libros, ¿verdad? Y eso me lleva a otro tema que tenía en mente con lo que estaba diciendo, que es el simple hecho que estén escuchando este podcast los pone en una posición muy diferente a las personas. Ya estás queriendo cambiar y creo que eso hace una gran diferencia. Y lo otro para mí ha sido muy importante, por ejemplo, la meditación. Y hay muchos tipos de meditación. Seguramente hay de perdido uno que puede conectar contigo. Hay muchísimas maneras. Y creo que la meditación es ese entrenamiento que nos ayuda a estar más conscientes de, primero que nada, de lo que estamos pensando, qué está pasando en mi mente y qué estoy sintiendo, cuáles son mis emociones.
Y creo que eso puede ser trabajo de toda una vida, entrenar eso, Sí, nada más seguro. eso. Y la otra parte que te va a ayudar es ahora que te das cuenta, poder indagar un poquito más por qué estoy pensando eso y por qué estoy sintiendo eso. Y al preguntarte por qué estoy pensando eso, te desligas del pensamiento, te desligas de la emoción y te dan la oportunidad de entender de qué programa o de qué creencia Sí, o de qué capa viene esa idea o ese pensamiento o esa emoción. totalmente. La meditación es una práctica maravillosa que nos permite desarrollar esa metacognición que lo que significa es que eres capaz de observarte haciendo lo que haces y de decir qué está pasando, desde qué punto estoy actuando. Y creo que es muy importante lo que decías, darte cuenta de qué capa, qué herida, qué condicionamiento, qué creencia se está activando, ¿no? Y a lo mejor en este punto es en el punto en el que pueden surgir muchas resistencias de decir, ¿por qué tengo yo esto? He vuelto a fallar, pero quizás debamos en situaciones concretas en las que nos sintamos muy triggereadas por nuestra capa, dar un paso atrás, agradecer la función, ¿verdad? Porque la ha cumplido y dejar que se vaya, quitarla, despedirla, rendirse. Sí, creo que el tener gratitud por la oportunidad de darte cuenta, creo que es una gran manera de afrontar y aprovechar la oportunidad que esa situación te está brindando. A mí me gusta mucho compartirlo en los programas que he dado como notificaciones. Creo que estamos muy relacionados con el término notificaciones por cómo nuestros celulares nos brinda información constantemente de que necesitamos actualizarlo, de que algo tienes que hacer con el celular. Y creo que cada pensamiento y cada emoción que tenemos en el día nos da indicaciones de ese yo emergente y nos da indicaciones de esas capas que están ahí. Entonces, creo que si somos atentos a notificaciones, podemos agradecer que de perdido nos estamos dando cuenta, que nos está llegando la notificación para poder crear un cambio. De otra manera, si no ves la notificación, ni siquiera sabes que algo tienes. Exacto, ¿no? O muchas veces se piensa, ¿no?, que esa notificación es un ataque externo. Y somos víctimas. Somos víctimas, sí. Somos víctimas. Estamos todos atrapados en un juego en el que nos están torturando. No, perdón. Pero sí, es muy importante darse cuenta de que está bien que estemos mal, ¿no? Está bien no sentirse bien. De hecho, tengo un episodio de los que grabé al principio yo solo que de hecho, ya no me acuerdo ni qué decía, pero me acuerdo que se trataba de eso, que está bien no sentirse bien. Y creo que es el título, o sea, porque otra vez queremos pensar de que cuando empiezas a trabajar en ti mismo, porque es este viaje, debería de sentirme bien, pero en realidad cuando no me siento bien, pero está bien no sentirse bien. Sí, o sea, en realidad es una alerta de que ese camino no funciona, ¿no? Entonces, que nos guiemos más por el corazón, por nuestro núcleo, por nuestro yo auténtico, por nuestro yo emergente, nos hace que atraigamos situaciones que se sienten mejor, en las que podemos sentirnos que estamos conectadas con nuestro propósito, que traemos valor a este mundo, que podemos brillar tal cual y como somos, ¿verdad? Y dijiste una palabra clave que fue propósito. Sí. Que creo que si no tenemos un propósito, una visión de hacia dónde queremos ir, que funja como radar, aunque eso vaya cambiando porque va a cambiar. Como cambias tú y te vas conectando más con tu yo emergente, tu propósito va evolucionando, no tienes que quedarte enganchado con una idea de lo que tú querías, cómo tienen que ser las cosas, pero sí es importante desde mi punto de vista tener un propósito, que sea tu radar de hacia dónde hay que ir y qué creencias o qué programas o qué capas me sirven y cuáles no para ir en esa dirección que quiero ir. Y muchas veces creo que también hay que distinguir de cuál es un propósito auténtico y cuál es un propósito egoico, ¿no? Porque a lo mejor a mí desde pequeña me han metido en la cabeza que tengo que ir a la universidad, sacarme la carrera, hacer un máster, luego un doctorado, me da igual, y yo tengo este propósito, ¿verdad?, de convertirme en esta mujer hiperformada, no sé qué, súper exitosa, súper autónoma, pero ¿cómo se siente? ¿Es un propósito auténtico? Exacto, y que la mayoría de los propósitos que tenemos como personas, la forma en que los escribimos y los decidimos es en base a esta misma programación. Entonces voy en busca de algo que no soy yo, pero que creo que soy yo. Claro. ¿Cómo distinguirlos?
Bueno, yo creo que es difícil, pero todos sabemos lo que se siente bien y se siente mal. Y un propósito Muy honesto contigo mismo. que duele mucho, ¿no? Porque a veces se caen cosas. Yo, bueno, siendo vulnerable, contaré que yo no quería ser psiquiatra. Ok. Revelación del día. A ver. Yo no quería ser psiquiatra, yo quería ser neuróloga. Yo pensaba que ese era mi camino y trabajar con pacientes neurológicos y etcétera, ¿no? Y bueno, pues un año antes de acabar mi formación como neuróloga especialista, hice una rotación por psiquiatría. Y yo recuerdo las primeras semanas la resistencia que yo tenía. No, psiquiatría no es para mí, no es para mí, no me va a gustar, tengo ganas de volver a neurología. Y en ese momento en el que fue un proceso de un año en el que yo estuve rotando por psiquiatría y fui aceptando que sí que me gustaba, que esa parte de no voy a ser psiquiatra formaba parte del estigma que hay en torno a todas las enfermedades mentales y los pacientes con enfermedades mentales, ¿verdad? Que nos echan para atrás. Y yo pensaba que lo tenía tan claro y de repente, al final del año, me encontraba en una posición en la que no quería volver a la neurología. Y sí, pues aceptar que quizá ese ideal, esa meta que yo me había propuesto de ser neuróloga, de tratar pues cierto tipo de enfermedades que en realidad no resuena con quién soy yo, fue doloroso. A la vez me tuve que tragar muchas de mis palabras, ¿no? Porque es lo que nos lleva, pero me ha llevado a estar en un punto en el que estoy muy contenta con lo que hago y me ha conectado con este podcast y con gente maravillosa, ¿verdad? Gracias por compartir esa parte de tu historia. Creo que está muy padre el ejemplo. Y una cosa que me gustaría destacar de lo que acabas de decir es ese diálogo interno y esa vocecita que te llega a decir qué es lo mejor para ti, qué no es lo mejor para ti, porque es muy fácil que confundamos y no te voy a decir que yo sé perfectamente distinguirlas, pero es otra vez un entrenamiento de todos los días y vuelves a caer, pero distinguir lo que es tu voz y nomás para hablar de la voz, esa voz que escuchamos normalmente viene de esa programación, ese ego que nos está hablando, esa programación de quién yo soy y lo que es mejor para mí, desde mi punto de vista. Y hay otra voz que es quien tú realmente eres, pero es muy fácil caer en ese juego de, por ejemplo, decidí estudiar esto y escucho una voz que a lo mejor es mi yo verdadero diciéndome, no va por ahí, pero hay una conciencia de eso que dice, no, esa voz que me está diciendo que no voy a ir por ahí, se me hace que es mi ego, no le voy a hacer caso porque cumple con todos los estigmas de lo que la gente piensa. Entonces, esa interacción de voces se vuelve complicado de sí. Siempre hay un camino con menos resistencia, siempre hay un camino con menos sufrimiento y yo quiero pensar que ese es el camino de la vulnerabilidad, en el que realmente conectas con lo que tú eres, con lo que a ti te gusta y te permites ir despacio, pero ir en tu camino. De acuerdo, y creo que si somos totalmente honestos con nosotros mismos y somos vulnerables, primero que nada con nosotros mismos, es claro lo que quieres hacer y lo que tú realmente eres y lo que se alinea con tu propósito. Sí. Yo, o sea, un ejemplo muy cortito de lo que estoy viviendo. Ahorita me ha pasado esto muchas veces, pero ahorita lo veo muy claro como una gran parte de mí me llama a seguir con este proyecto del podcast, generar conversaciones que creen conciencia, abordar temas que son muy interesantes para mí y creo que para el futuro de la humanidad en general, crear contenido, a pesar de que, como hablamos ahorita, a veces no me gusta mucho estar en el mundo del contenido, etcétera, porque es como contribuir a algo que sé que no contribuye tanto a la sociedad, pero al mismo tiempo ahí están los ojos, está la atención, entonces me llama a estar ahí para poder poner un grano de arena de lo que creo que puede contribuir en vez de que se llene de otras cosas. Entonces me llama todo esto ahorita. Sin embargo, hay una gran parte de mí de información que me sigue poniendo retos que parecen muy obvios de que es mejor para mí buscar un trabajo, es mejor para mí poner atención y ser responsable y empezar a hacer lo que la mayoría de las personas a mi edad ya están haciendo, tener un carro, tener una casa, estar casado, tener un hijo. Entonces, distinguir lo que me llama y saber balancearlo con lo otro, creo que es un reto interesante, pero saber ser honesto contigo mismo. Ajá. Hay que distinguir muchas veces el miedo de la resistencia,
porque el miedo da lugar a crecimiento, pero la resistencia nos frena, ¿verdad? Y yo de verdad que lo intenté y bueno, pues intenté seguir en el camino de la neurología y es que bueno, pues ahí está. Es que hay un punto en el que Lo intenté. hay un punto en el que la vida te sigue dando notificaciones cada vez más fuertes. Entonces te das cuenta que algo no va, pero sigues. Y te das cuenta que algo no va y sigues. Y te sigues topando con pared hasta que... Sí, y en realidad qué bonito sería si todos, todas y cada una de nosotras fuésemos capaces de conectar con eso que en realidad somos y nos atreviésemos a vivir desde nuestro propósito, desde lo que ya somos, ¿verdad? Totalmente. Y también quería cerrar también con esa pregunta que mencionamos antes de empezar el podcast, que es ¿cómo seríamos como sociedad, como humanidad, si todos pudiéramos de perdido acercarnos muchísimo, si no es que convertirnos en nuestro yo emergente, en nuestra verdadera esencia? Sí. ¿Qué sociedad sería? ¿Cómo sería el mundo? Sí. Creo que desde nuestro nivel de conciencia actual es casi imperceptible cómo podría ser ese mundo. Y creo que ese mundo es posible. Yo creo que es a lo que aspiramos, ¿no? Es a donde vamos. Sí, eso. Yo quiero mirar al futuro muy optimista porque sí que veo mucho movimiento de gente que está intrigada realmente porque es esto de cómo soy, qué son mis creencias limitantes, ¿verdad? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Porque, bueno, pues la sociedad que hemos creado ha sido como una de las capas de la cebolla más opresora y más rígida de todas y que más nos impide brillar muchas veces. Y yo quiero pensar que una sociedad en la que todos seamos lo que somos, no sé, sería una sociedad muchísimo más sana, una sociedad mucho más pacífica. Creo que dejaríamos de hacer muchas de las cosas que hacemos hoy en el mundo. Sí, seguro. Un mundo muy diferente. Sí. Y creo que la tecnología y lo rápido que está creciendo la tecnología nos habilita a eso. Por ejemplo, este podcast no sería posible sin la tecnología y nos ayuda a exponencializar quién realmente somos como sociedad. Y creo que puede ser un arma de dos filos. Porque si dejamos que se vaya por un lado puede ser muy mala, pero creo que va por un lado donde puede ayudarnos a crear esa sociedad. Sí, en plan, nos puede ayudar totalmente a cambiarnos a nosotras mismas y muchas veces estamos aquí como muy enfocados en el cambio global, ¿no? Pero si cada uno, sí, exacto, si cada una de nosotras tomamos este paso de empezar a quitar capas, de empezar a ser vulnerables, tu trabajo ya eleva el resto, ¿no? Totalmente. Y incluso nada más eso, por así decir, nada más, entre comillas, es suficiente trabajo para ponerle atención. Es suficiente para una persona. Sí, es bastante trabajo. Sí. Pero una aventura y creo que es un proceso muy, muy, muy interesante. Y al final esto es un proceso que es lo que es, ¿no? La vida. Y estoy muy contenta de haber traído hoy a Arturo al podcast. Te doy las gracias de verdad por haber participado en este espacio conmigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Flavia. Y pues bueno, yo abierto también a la idea de grabar un episodio de Emergente Podcast y también invitar a las personas que les resuene algo de lo que hemos platicado, que me puedan encontrar en Instagram en emergente.tv o en el podcast Emergente Podcast, Futuro Emergente, depende de dónde lo busques en cualquier plataforma de podcast. Y pues bueno, sigamos en los tipos de conversaciones que nos lleven a convertirnos en quien realmente somos. Totalmente, Arturo, encantada. Sí, resumiendo un poco, hoy hemos hablado un poquito de cómo identificar y cómo aceptar y dejar caer todas esas capas que nos están impidiendo conectar con lo que de verdad somos, cómo podemos aspirar a seguir nuestro propósito aceptando y encarnando nuestra vulnerabilidad y diferenciar sobre todo la resistencia del miedo al cambio, ¿verdad? Y si has llegado hasta aquí, te agradezco haber pasado este rato con nosotros. Suscríbete o deja un rating si te ha gustado este episodio. Compártelo con alguien si crees que le puede ayudar. Esto es algo que me ayuda a seguir creciendo y creando contenido para este espacio. Te recuerdo que puedes encontrarnos tanto a mí como a Arturo en Instagram
como la neurona consciente y emergente. Esto ha sido todo por hoy, con esto me despido y hasta pronto.